El tema de hoy es: conozco a mi Dios, el yo soy. Dios Todopoderoso dijo: examinarlo todo, retén lo que fuere bueno. Todo debemos examinarlo y debemos retener lo bueno. Es muy importante tener eso en cuenta. Todo hay que examinarlo. Y hemos hablado hace tiempo, lo bueno y lo malo solamente establecido por el ser humano. Esto es bueno, esto es malo. Entonces, Dios Todopoderoso estableció claramente obediencia, desobediencia, cosas distintas a lo que el ser humano ha establecido. Entonces el Señor les dice: examinadlo todo, lo bueno y lo malo, y retén lo bueno. Para el Señor, lo bueno que ha dado para todos los seres humanos, para el hombre y la mujer, es obedecer la palabra de Dios. Es decir, cuando el Señor te está diciendo: examinalo todo y retén lo bueno, te está hablando claramente que tú debes retener, es decir, obedecer la palabra de Dios. Entonces, lo bueno está en el único y verdadero Dios Todopoderoso, y los que le obedecen son salvos. ¿Está escuchando, hermano? Los que le obedecen son salvos. Es decir, obedeces al Dios Todopoderoso, eres salvo. Obedeces los mandamientos de Dios, eres salvo. Obedeces su palabra, eres salvo. Así que, hermano, alguna situación que usted tenga, sea buena, sea mala, usted tiene que preocuparse en salvarse. Es lo más importante. No porque usted haya tenido una situación complicada, difícil, que le ha causado mucha molestia, le causa preocupaciones, le ha causado un malestar, ha sentido odio, ha sentido algo que ha reaccionado de forma incorrecta. Todo usted puede ver eso. Pero hay un factor que usted nunca jamás debe olvidarse. El hijo y la hija de Dios tiene el arma principal y fundamental, que es el arrepentimiento ante el Dios Todopoderoso. En ese momento usted se quebranta y pide perdón, y su salvación queda intacta. Entiéndalo. Pero si usted no realiza esa acción, está poniendo en riesgo su salvación de usted. Por eso hay que entender, hermano, la obediencia al Dios Todopoderoso es inmutable, no cambia. Si el Señor dijo: ante tal situación, tienes que hacer esta acción, eso está escrito en la palabra de Dios. Entonces usted tiene que cumplir, obedecer la palabra de Dios. Por eso, en tal virtud, el hombre y la mujer debe conocer quién es su único, verdadero Dios Todopoderoso. Nosotros, los hijos de Dios, y todos los seres humanos, hombres y mujeres, debemos conocer perfectamente quién es nuestro único y verdadero Dios Todopoderoso. Entonces, como el tema es conocer al yo soy, lo vamos a entender ahora perfectamente. Dios se manifestó a toda la humanidad, mostrando su omnipresencia, omnisciencia, omnipotente, todo lo que usted quiera entender. Dios Todopoderoso manifestó a toda la humanidad, mostrando su omnipresencia, su eternidad, su santidad y su poder. El conocer quién es el yo soy, el hijo y la hija de Dios, aplica en su vida los mandamientos de su único Dios verdadero, porque conoce su justicia y soberanía. ¿Estás reiterando? Que si usted tiene que conocer, o quiere saber, o conoce a su Dios único y verdadero,
tiene que cumplir sus mandamientos. ¿Por qué? Porque usted, al conocer a su único Dios verdadero, conoce su justicia y conoce su soberanía. Cuando hablamos de justicia, hablamos cómo hemos sido el hijo, la hija de Dios, o los seres humanos, el hombre y la mujer, cómo han sido golpeados y atacados por Satanás y los demonios, causando divisiones en los países, causando desmembraciones en los países, divisiones en los pueblos, en las familias. Es lo que ocasiona Satanás y los demonios. Ocasiona la pobreza. Ocasiona en muchas situaciones lo que se llama los vicios. Él es el causante de dañar al ser humano. Porque él tiene odio. En ningún momento tiene amor. Tienta dando palabras, insinuando, poniendo palabras en las bocas de las personas para que puedan dañar a otras personas. Cambian el rostro de una persona, por si acaso. Satanás y los demonios cambian el rostro de la persona. Los vuelven con su rostro agresivo, lleno de dolor, de sufrimiento y de odio. Por eso, aquel hijo, hija de Dios, tiene que conocer a su Dios único, verdadero, y conoce su justicia. Ahora sí, dice, la justicia de Dios me defiende, la justicia de Dios me levanta, la justicia de Dios me protege, la justicia de Dios me da victoria. ¿Está entendiendo? Y cuando se habla de su soberanía, Dios es soberano. Es decir, Dios le pertenece todo. No hay nada que pueda decir alguien o algo que diga, a mí me pertenece tal cosa. Por eso es insulso cuando Satanás y los demonios dicen, el alma yo te la compro. Véndeme tu alma y yo te daré riquezas. Véndeme tu alma y yo te daré éxito. Eso es una falsedad. Es una mentira. Nada le pertenece a Él. Absolutamente nada. Por eso, cuando uno conoce a su Dios, conoce la soberanía de su Dios. Y sabe que esté tanto la persona, el ser humano, es decir, el hombre y la mujer, vivo o muerto, todo le pertenece a su Dios verdadero. Por eso tenemos que conocer quién es nuestro Dios. ¿Quién es el yo soy? Usted lo considera como una revelación, una afirmación, su divinidad, su identidad. Dios Todopoderoso nos ha dado su nombre para que todas las generaciones lo proclamen por toda la tierra. Tenemos que invocar su nombre. Es decir, hermano, hermana, no solamente hay que decir mi Dios, tiene que decir su nombre. En otras palabras, toda la humanidad, el hombre y la mujer, normalmente, por no decir generalmente, dicen Dios, pero jamás dicen su nombre. ¿Por qué no dicen su nombre? Porque no lo conocen. No saben cuál es el nombre de su Dios. Por eso ellos lo generalizan y dicen, mi Dios o Dios. La palabra de Dios, del Dios único y verdadero, exige, manda, que usted tiene que decirle su nombre. No puede decirle solamente a secas Dios. Tiene que decir su nombre. Es decir, el creyente, el hijo, la hija de Dios, que cree en un único Dios verdadero, no puede quedarse y decir solamente Dios.
tiene que decir su nombre. Por eso, hermano, tampoco nosotros los hijos, las hijas de Dios, somos cristianos, cristianas, creyentes, somos hijos, hijas de Dios. Muchas veces, por no decir su nombre, decimos otra cosa. Decimos Señor. Y eso es verdad. Es Señor. Sí, es Señor. Pero cuando leemos, profundizamos la palabra de Dios. Dios Todopoderoso nos obliga, nos exige que debemos decir su nombre. Y su nombre, usted tiene que decirlo. No puede hablar, usted siendo un creyente, decir solamente Dios. Ya vamos a ver cuál es su nombre. Entonces, cuando usted habla y cuando invoca a Dios Todopoderoso, invoca su nombre. Es decir, lo llama por su nombre. Y al llamarle por su nombre, recién le dice, mi Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14? Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Ya saben ustedes, nosotros leemos la palabra de Dios de la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. Y dijo Moisés a Dios, ahí está, y dijo, es decir, habló, ya le dijo a Moisés, he aquí yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de tus padres me ha enviado a ustedes. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Moisés estaba hablando con Dios. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que el que cree en el único Dios, único verdadero, tiene conversación. Por eso es una mentira cuando dicen, ¿Dios acaso habla? No habla. ¿Tú has hablado con Dios? Sí. ¿Y cómo es su voz? Entonces la incredulidad quiere confundir a las personas como si Dios no hablara a nadie. Dios Todopoderoso habla a todo aquel que quiere estar en su presencia. Él no hace acepción de personas. Oiga, si una persona ha cometido muchos pecados, ha insultado, ha pegado, ha matado, ha robado, ha hecho daño, ha mentido, todo ha hecho. Pero si se arrepintió, se quebrantó, pidió perdón, esa persona con esas acciones se acerca a la presencia de Dios. Por eso Dios no hace acepción de personas. No dice, tú que has estado 1000 años creyendo en mí, vas a estar bien cerquita a mí. No dice eso Dios jamás. Jesús nuestro Señor en ningún momento hace acepción de personas, es decir, escoge a las personas. Tú sí, tú no. No hace eso. Ni tampoco por la palabrería que puede usted darle. Puede ser escogido como primero o estar más cercano a Dios. Ni por las obras que usted haga. Todas las obras que haga, orar, ayunar,
estudiar la palabra de Dios, evangelizar, etcétera, etcétera, ni por esas obras usted piensa que está cerca o muy cerca de la presencia de Dios. Por eso Dios no hace acepción de personas. O cualquier otro pecador se podría indicar que está muy lejos, lejísimos de la presencia de Dios. Pero si ese que está muy lejísimo es un pecador, pecadorcísimo, puede llegar en un momento a arrepentirse, a quebrantarse y a pedir perdón. Esa persona puede estar en la presencia de Dios. No hay acepción de personas. Para Jesús no existe eso. Él sabe, Él nos conoce a cada uno de nosotros y nos da oportunidad para salvarnos. Por eso, cuanto más uno conoce a la palabra de Dios, cuanto uno más conoce a Jesús el Cristo, tiene que aferrarse a la salvación. Entiéndalo. La salvación es por gracia, no tiene ningún costo, es gratis. Ni tampoco es por un esfuerzo que usted haga o un sacrificio que usted haga y usted va a ser salvo. Usted jamás va a ser salvo porque usted va a la congregación, alaba al Señor, usted es un ministro, usted es un evangelista, un profeta, usted es un maestro, usted es un apóstol, o usted un pastor. Eso no le va a decir que usted está salvo. La salvación es gratuita. No tiene un costo alguno. Usted puede caminar millas y millas, kilómetros y kilómetros. Puede hacer todos los sacrificios que quiera. Eso jamás le va a acercar a Dios. Menos aún eso le va a dar salvación. La palabra es clara. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Cristo, es clara. Mi salvación es gratis. Entiéndalo. Entonces, aquí el ser humano, el hombre y la mujer, puede tener diálogo con Jesús de forma directa. Eso es lo que nos enseña Éxodo capítulo 3, versículo 13. Moisés hablaba con el Dios Todopoderoso. Al hablarle, le hacía preguntas. ¿Está entendiendo, hermana? Es lo primero que tiene que hacer usted cuando ora. Pregúntele por qué yo peleo con mi esposo o mi esposa. Pregúntele por qué tengo esta situación. Eso pregúntele. ¿O tiene alguna duda como Moisés le dijo? Yo les voy a decir, el Dios de tus padres me ha enviado a ustedes. Y si me preguntan, dice, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Está entendiendo? Si le pregunta un impío, un injusto, un pecador, un incrédulo, le pregunta al creyente, ¿por qué usted pelea con su esposo, su esposa, sus hijos, sus familiares, con los vecinos? ¿Qué quiere el impío? Humillarlo, avergonzarlo. Por eso, usted cuando ora, dígale eso.
¿Qué les responderé? Hermano, somos hijos, hijas de Dios, estamos en esta tierra. No somos perfectos y jamás vamos a ser perfectos en esta tierra. Entienda, el hijo o la hija de Dios está confundiéndose ser perfecto en esta tierra. No somos perfectos. Cuando estemos en la presencia de Dios, ahí seremos perfectos. Entienda. En esta tierra usted haga lo que usted haga, jamás va a ser perfecto. Siempre va a tener errores. El impío, el perverso, el pecador va a decir, ahí está, se está justificando. Nadie se justifica. Solamente se dice lo que es la verdad. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, sean perfectos como yo soy perfecto. La palabra del Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo, nos dice, sé perfecto como yo soy perfecto. Y también la palabra de Dios que dice, yo los santifico y yo los justifico y yo los lavo. Les quito todo pecado y los libro del mal. Entiéndalo. Luego que dice, yo los arrebataré y en un cerrar y abrir de ojos los transformaré. ¿Está entendiendo? En esta tierra ningún hijo o hija de Dios va a ser perfecto. Vamos a ser perfectos cuando estemos en la presencia de Dios, cuando seamos transformados. Por eso la palabra del Señor nos enseña, cuánto más estaría yo en la presencia de Dios, lejos de mi cuerpo. La palabra de Dios nos enseña claramente que este cuerpo nos hace cometer, es decir, la carne nos hace cometer todo tipo de pecados. Por eso, hermano, hermana, no somos perfectos. Y usted no se confunda. No sea un religioso o religiosa. No somos perfectos. Cuando el Señor nos dé el tiempo, el día y el momento, vamos a profundizar cuando diga el Señor, sean misericordiosos, como yo soy misericordioso. ¿Entiendan, hermano? Solamente nos dice, sea misericordioso. Miren, hermanos, la palabra misericordia dice, tienen que perdonar. Perdonar y perdonar y perdonar. Todo el rato. Le roban a usted el dinero, le engañan. Usted se molesta. Tiene que perdonar. Porque usted cuando al perdonar le está poniendo a la otra persona, ¿qué dice la palabra del Señor? Lenguas de fuego en su cabeza. Y vamos a aprender otro día qué significa esas lenguas en su cabeza cuando están encima de esas lenguas de fuego en la cabeza del impío, del perverso, del que ha dañado. Entonces, por eso, usted sabe ahora que cuando usted conozca a su Dios único y verdadero, hay un diálogo entre usted y Él. Y lo más importante, tiene que preguntarle, no decirle al Señor, ¿por qué a mí?
¿Por qué yo? No es esa la pregunta. Tiene que preguntarle. Un ejemplo. Cuando ellos me pregunten, dice Moisés a Dios Todopoderoso, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Ese es el tipo de pregunta. Moisés no le dijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Tú me envías, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Por eso hay que saber preguntar, hermano. Y Dios Todopoderoso le dice a Moisés, seré el que seré. Es decir, también se puede entender esto, soy el que yo soy. También puede entenderse, yo soy el que yo soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado a ustedes. Es decir, su nombre, ¿cuál había sido? El yo soy. Pero miren, hermanos, Dios a su pueblo Israel les dio su nombre propio. Es decir, le estaba diciendo, mi nombre es Yahvé. El uso del nombre de Yahvé, es decir, son consonantes hebreas para no emplear otro término. Es una marca de identificación del pueblo que le pertenece. Entonces, podían haber dicho claramente a este pueblo que lo llamó Israel, porque ustedes saben bien claramente, el nombre de Israel no ha sido así de forma arbitraria. Para resumir nada más, primero vino Abraham. De Abraham vino Isaac. Y de Isaac vino Israel. Y de Israel vino sus 12 hijos. Y todo desde Israel, más los 12 hijos y todos sus descendientes, llevaron el nombre de Israel. Porque primero se llamó, el hijo de Isaac, se llamó Jacob antes de llamarse Israel. Entonces, cuando Jacob tuvo un encuentro directo, es decir, un arrepentimiento genuino con Dios Todopoderoso, y se aferró a su Dios Todopoderoso, es decir, no lo soltó en ningún momento. En ese instante, Dios Todopoderoso le puso un nombre y le cambió. Ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Y a partir de esa persona, de Jacob, que ahora ya es Israel, formó Dios un pueblo. Y todo ese pueblo de 12 tribus se llamaron Israel. Muy bien, entonces todo el pueblo de Israel conocía su nombre, el yo soy, Yahvé. Eso ha sido solamente único para el pueblo de Israel. Nada más. Es decir, los otros que ya tenían conformados países, naciones y demás cosas, nunca tuvieron ese nombre. Nunca tuvieron ese nombre. Solamente era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios.
Y tampoco el pueblo de Israel difundían su creencia a otros países. Todo era en ese pueblo de Israel. Todos los mandamientos eran para ese pueblo de Israel. Las ordenanzas eran para ese pueblo de Israel. Porque tenían un diálogo directo entre Israel y Dios Todopoderoso. Y las otras naciones no. Entonces, Israel es el único país que puede cumplir lo que usted le llama el Antiguo Testamento, o lo que usted lo conoce como Antiguo Testamento, que ellos lo conocen como Tanaj. Ellos obedecen, cumplen todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Me refiero más aún tradiciones y costumbres. Todo lo que tienen que hacer, ellos tienen que cumplir. La fiesta, un ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, nosotros todos los que somos creyentes en Jesús no lo hacemos. Y toda la humanidad que no está relacionada con Israel tampoco lo hacen. Los únicos que hacen la fiesta de los tabernáculos, Israel. Aun cuando existan congregaciones cristianas que quieran hacer fiestas, jamás van a poder hacer a la precisión exacta que realizan todo el pueblo de Israel. Muy bien. Entonces solamente había un nombre que ha sido dado a un pueblo, al pueblo de Dios, que se llama Israel. ¿Qué nos dice Isaías, capítulo 42, versículo 8? Yo, el Señor, este es mi nombre. Está hablando. Yo soy, yo, el Señor, es mi nombre. Es decir, hermano, hermana, Dios tiene un nombre. No había sido solamente Dios. Tiene un nombre. Y en su palabra exige que digamos su nombre. Entiéndalo. Si usted quiere entenderlo de otra manera, usted está obligado a decir su nombre. No puede decir solamente Dios. Tiene que decir su nombre. El nombre de Dios Todopoderoso está escrito en su palabra con el término yo soy. Y posteriormente especificado para el hombre y la mujer el nombre Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso. ¿Está entendiendo? Es decir, el nombre yo soy estaba exclusivo para el pueblo de Israel. Era un nombre exclusivo. Ahora, para generalizarlo en toda la tierra, en toda la humanidad, ahora se dice Jesús, el Cristo, Dios Todopoderoso. Pero alguien levanta la mano y empiecen a decir, en tal lugar creen en tal, en tal país creen en tal. Muy bien. Ellos pueden creer. Pero también en esos países existe la palabra de Dios como usted lo conoce como la Biblia. Y existen personas que empiezan a enseñar a esos países la Biblia. Lo que está escrito en la palabra de Dios. No el cristianismo. Nadie dijo, voy a enseñarles el cristianismo. O les voy a mostrar el cristianismo. No es así.
solamente se lleva la palabra de Dios. Muy bien, entonces Jesús el Cristo, desde Génesis hasta Revelaciones, dijo cuál es su nombre: yo soy. Sin embargo, para que sea entendible por el hombre y la mujer, en el Antiguo Testamento su nombre conocido por los judíos fue Yahvé. Para toda la humanidad su nombre es Jesús, el Cristo. ¿Está claro ahora? Está claro. Ahora usted ya debe evitar a decir mucho Dios. Usted ahora está obligado a decir su nombre: Jesús el Cristo. Levanta uno la mano y dice: ¿y la nación de Israel también tiene que decir Jesús el Cristo? Sí. Es decir, todos los países en esta tierra, de lo que nosotros conocemos en este siglo XXI y los que han conocido desde Adán y Eva, todos, ahora tenemos que decir: mi Dios es, mi Dios tiene su nombre, el nombre de mi Dios es Jesús el Cristo. Amén. Entiéndalo. Jesús el Cristo, mi Dios todopoderoso. Muy bien. ¿Qué nos dice en Jeremías 32:27? He aquí que yo soy el Señor Dios de toda carne. Listo. ¿Está entendiendo? El hombre y la mujer tienen un solo Dios. Se llama Jesús el Cristo. El hombre y la mujer que quiera tener otros dioses es su decisión propia. Pero Dios Todopoderoso dice claramente, Jesús el Cristo dice claramente: yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Está entendiendo, hermano? De toda carne. Levanta otro la mano, dice el incrédulo, el ateo, el brujo, el satánico, etc. Sí. Jesús el Cristo es Dios de todas esas personas. Es distinto que esas personas rechacen a Dios, a su Dios único y verdadero. Eso es cosa distinta. Esos, por ejemplo, aquellos que digan: no, yo tengo otro Dios, muy bien, ellos están decidiendo, o ellas. Pero la palabra de Dios es clara. He aquí, yo soy el Señor Dios de toda carne. Listo. No hay más. Aun cuando diga yo soy satánico, aun cuando digan yo soy un brujo empedernido, lo que digan, el Señor bien claramente les dijo: yo soy tu Dios. Y el satánico o el brujo empedernido diga: bueno, yo no quiero. Muy bien, usted está decidiendo. Nada más, eso es distinto. Eso es diferente. Pero hay un solo Dios. Solamente existe un solo Dios. Único y verdadero. No hay más. Jesús el Cristo. El término yo soy es una declaración de quién es Jesús. Jesús es yo soy.
hace referencia de su propia palabra, es decir, desde Génesis hasta Revelaciones, está claro. Desde Génesis hasta Revelación está claro. Cuando se dice yo soy, es Jesús el Cristo. ¿Quién es el Jesús? Yo soy. Espero que esté claro, hermano. La palabra de Dios es clara. ¿Quién es Jesús? Yo soy. ¿Quién es yo soy? Jesús. ¿Qué significa yo soy? Es su nombre. ¿Qué significa Jesús? Es su nombre. ¿Y por qué tengo que conocer el nombre de mi Dios? Porque mi Dios me exige a mí, al creyente, y a todo ser humano, a todo hombre y mujer, que hay un solo Dios, único y verdadero, y tiene un nombre: Jesús el Cristo. Por eso, la palabra de Dios dice, dile esto a mi iglesia. Ya saben ustedes quién es iglesia. No qué es iglesia. Iglesia es un quién, no es un qué. Cuando nos referimos a quién, es solamente al ser humano, al hombre, a la mujer. Es decir, la iglesia es el hombre y la mujer. No es un templo, no son 4 paredes, no son piedras, no son ladrillos, no son de cualquier otro material. Solamente la iglesia son seres humanos, hombre y mujer. No hay más. Dile esto a mi iglesia, a mi pueblo. Yo soy mi nombre para siempre. Yo soy el que existe. Yo soy Dios único y verdadero. Yo soy principio y fin. Mi nombre es Jesús el Cristo. Claro, hermano. Así está escrito. Isaías capítulo 45, versículos 5 al 7. Isaías 45, versículos 5 al 7. ¿Qué dice? Yo el Señor y ninguno más de yo. ¿Listo? Yo el Señor y ninguno más de yo. Si usted quiere cambiar la palabra de y le pone que, no hay ningún problema. Yo el Señor y ninguno más que yo. Listo. No hay más. Es claro. Dios único y verdadero está diciendo, yo soy el Dios de toda carne. ¿Qué más dice Isaías 45, versículos 5 al 7? No hay Dios más que yo. Yo te ceñiré, aunque no me conociste. Miren, hermano, ese es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Aunque no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, del este, y desde donde se pone el oeste, desde el este al oeste, que no hay más que yo. ¿Listo? ¿Está entendiendo? Desde el este al oeste, no hay más que yo. Eso le está diciendo Dios Todopoderoso. Oye, ¿qué más dice? Yo el Señor. Bien claro, hermano. Yo el Señor. Yo soy el Señor. Y ninguno más que yo. Varias veces lo estás repitiendo. Que formó la luz
que creó las tinieblas, que hago la paz y creo la intranquilidad. Yo, el Señor, que hago todo esto. ¿Está entendiendo? Todo Él lo hace. Todo Él lo hace. Por eso cuando hemos empezado, nos obliga el Señor, que dice, examinarlo todo y retén lo que fuera bueno. ¿Por qué nos ha enseñado eso? Porque ya hemos explicado. Lo bueno y lo malo lo determina el hombre y la mujer. Pero Dios nos lo ha determinado, obedeces o desobedeces. No hay más. Es decir, no existe lo bueno y lo malo para Dios. Para Dios es obedeces o desobedeces. No hay y. Tienes que escoger uno solo. Uno nada más tienes que escoger. No hay más. Muy bien. Al conocer el nombre de Dios, el hijo o la hija de Dios confía en Él. Ahí está. Cuando usted conoce el nombre de Dios, no solamente conoce Dios, conoce el nombre de Dios, confía en Él. ¿Está entendiendo? Es decir, cuando los hijos, las hijas de Dios, los creyentes dicen Dios, 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 nada más, solamente están creyendo. Pero cuando dicen su nombre, entonces confían en Dios Todopoderoso. En otras palabras, mi Dios es Jesús. O Jesús es mi Dios Todopoderoso. ¿Cuál de los dos? Mi Dios es Jesús. O Jesús, mi Señor, es Dios Todopoderoso. Es pues lo segundo. Jesús, mi Señor, Dios Todopoderoso. Cuando yo digo eso, es que yo confío en Jesús. Pero si yo digo, mi Dios es Jesús, solamente estoy afirmando mi creencia. Cuando yo digo, mi Dios es Jesús, estoy diciendo, creo en Jesús. Nada más. Pero cuando yo digo, Jesús, mi Señor, Dios Todopoderoso, estoy diciendo, confío en Jesús. Hay gran diferencia. Es un abismo de diferencia. Porque una cosa es creer y otra cosa es confiar. Entiéndelo. Una cosa es creer y otra cosa es confiar. Así cuando usted diga, mi Dios es Jesús, usted solamente está afirmando que usted cree en Jesús. Y cuando usted diga, Jesús, mi Señor, es Dios Todopoderoso, usted está afirmando que confía en Jesús. Y cuando usted solamente habla Dios, 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 usted está confirmando que usted es un incrédulo. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso dice claramente, al conocer el nombre de Dios, el hijo o la hija de Dios confía en Él. ¿Para qué? Para alabarlo, para adorarlo, para darle gracias, para pedir lo que necesita, confesando que le da abrigo y sustento, para hablar su nombre
Jesús y ser esforzado y fortalecido para mantener con seguridad que su Dios es eterno, es santo, es grande, es bueno y jamás levanta su nombre en vano. ¿Entendió? ¿Entendió, hermano? Jamás va a poder levantar su nombre en vano. ¿Qué nos dice en Jeremías capítulo 9, versículo 24? Jeremías 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que quiere alabarse. ¿En qué tiene que alabarse el hijo o la hija de Dios? En entenderme y conocerme. Miren, hermanos, Jesús, el Señor, Dios Todopoderoso, le está diciendo a usted: te puedes tú alabar de una sola cosa. Es decir, miren, Dios Todopoderoso al hombre y a la mujer les dice: te puedes alabar, te puedes sentirte satisfecho, puedes enorgullecerte, puedes vos mismo alabarte y decir: ¿en qué? Cuando tú me entiendas y me conozcas, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dijo el Señor. Amén. Miren, hermano, usted, hombre o mujer, puede alabarse y decir, cuando usted entienda y conozca perfectamente a su Dios. Entonces, ¿en qué lo debo entender y conocer a ese mi Dios Todopoderoso? Cuando usted conozca y entienda la misericordia de Jesús el Cristo. Cuando usted conozca y entienda el juicio de Jesús el Cristo. Cuando usted conozca y entienda la justicia de Jesús el Cristo que hace en la tierra. Es decir, Jesús el Cristo hace misericordia en toda la tierra. Jesús el Cristo hace juicio en toda la tierra. Jesús el Cristo hace justicia en toda la tierra. En eso usted puede alabarse, en entender y conocerlo. En eso puede alabarse. Porque la misericordia, la justicia y el juicio de Dios Todopoderoso hacer en esta tierra es lo que Él quiere. Es lo que Él quiere. Cuando Jesús vino a la tierra, su nombre, Jesús los dio a todos los que creen y confían en Él. La palabra de Dios no cambia en ninguna época. Su palabra es y será desde el principio hasta el fin. Listo. Así que antes de la creación de todo lo existente, es decir, de lo que vemos y no vemos, de todo lo que he creado, porque el ser humano no ve muchas cosas, no ve un ángel, no vemos nosotros un ángel, nosotros lo llamamos espíritus y punto. Nosotros lo llamamos mensajeros, pero no los conocemos como son. Nadie ha visto así de forma presencial. Todo aquel que le diga que yo he visto un ángel, que es de esta forma, de la otra forma, tiene usted el derecho de dudar constantemente. Si usted quiere saber cómo Dios ha creado a todos aquellos que viven
fuera de esta tierra, es decir, en el lugar donde les ha establecido Dios Todopoderoso, y que nosotros los conocemos como ángeles. No solamente es la única creación, hay muchas creaciones que nosotros no vemos. No conocemos cómo son los serafines, no conocemos cómo son esos ojos, la multitud de ojos. No conocemos muchas cosas. Por eso no lo vemos. Pero todo lo que veamos y no veamos, todo lo que Dios Todopoderoso ha creado, hasta ahora, su palabra es y será desde el principio hasta el fin. ¿Qué nos dice Isaías 48:12? Isaías 48:12. Yo mismo, yo el primero, también yo el postrero. Jesús ratifica su nombre en Revelaciones capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el todopoderoso. Es decir, Isaías 48:12 tiene la misma figura, si usted quiere llamarlo, o la misma comprensión y entendimiento de Revelaciones capítulo 1, versículo 8. Por eso dice en Isaías 48:12, yo mismo, yo el primero, también yo el postrero. Y en Revelaciones capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Es lo mismo. Es lo mismo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, está escrito en el Nuevo Testamento. Así que no existe que alguien que diga, no, solamente eso está en el Tanaj. También está escrito en el Nuevo Testamento. Llámese Tanaj, llámese Antiguo Testamento, o llámese Nuevo Testamento, la palabra de Dios es una sola. Todos los que creen en su nombre, es decir, estamos hablando del nombre de Jesús el Cristo, dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús el Cristo los ratificó ante su pueblo, es decir, ante los judíos. Antes que Abraham fuese, yo soy. Dios Todopoderoso claramente nos dice, cuando usted lea Mateo capítulo 16 del 15 al 16 y Juan capítulo 8 versículo 58, Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo, está diciendo, todos los que me conocen me van a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Asimismo, todos aquellos que son mi pueblo, Israel, también van a decir Jesús el Cristo. Porque claramente dicen, yo soy. Muy bien. Jesús el Cristo, su nombre está en toda la palabra de Dios. Vamos a ver dónde está Jesús el Cristo en toda su palabra. Y usted ya lo conoce con el nombre de yo soy. ¿Qué dice? Cuando uno conoce a su Dios Todopoderoso, empieza a saber cuál es su nombre. Y al conocer el nombre de su Dios Todopoderoso, empieza a saber qué es lo que Él me da de forma gratuita. Todo me lo da. Todo Él me lo da. Y todo lo que Él me da, se cumple. Ejemplo.
Yo soy el Señor, tu sanador. Yo soy el Señor, tu sanador. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Primero hemos dicho, yo soy tu sanador. Es decir, Jesús es mi sanador. ¿Usted está enfermo? ¿Usted tiene cualquier situación? ¿Usted está endeudado? ¿Usted tiene problemas? Cualquier situación. Te está diciendo, yo soy tu sanador. También dice, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué está diciendo? Solamente Jesús salva. No hay más. No hay más. No hay alguien que pueda salvarlo a usted. Solamente Jesús le va a salvar. Uno está lleno de problemas. Jesús le salva de esos problemas. De esas personas que están con vicio, Jesús los saca y los salva. Entiéndalo. ¿Qué más nos dice? Yo soy el Señor tu Dios. Vuelve a repetir. Todo eso está hablando Jesús. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué más dice? Yo soy el Señor, te santifico. ¿Está entendiendo? Solamente Jesús nos hace santos. Porque la palabra de Dios es clara. Sean santos como yo soy santo. Así está escrito. Entonces, si usted quiere ser santo, no va a ser con ninguna actividad o esfuerzo suyo. Solamente va a ser santo porque Dios lo hizo santo a usted. Ningún ser humano puede hacer santo a otro ser humano. Uno puede decirle, yo muy bien te doy este título, un cuadrito, este diploma o lo que usted quiera, a partir de ahora eres santo. Y ahora vas a ser un santal. No hay eso. El único que te puede hacer santo es Dios mismo. Y la palabra santo se entiende por santificación. Y la palabra santificación se entiende limpio, sin mancha, sin mancha. Eres inmaculado. Eres inmaculada. No tienes pecado. Eso es santo. Y el único que puede hacer eso es Dios Todopoderoso, es decir, Jesús. Muy bien, también nos dice, yo soy misericordioso y clemente. ¿Qué está diciendo Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo? Está diciendo claramente, yo te perdono. Y clemente, yo soy bueno. Por eso cuando un hombre se le acercó a Jesús, le dijo, maestro bueno. Y Jesús le corrigió. ¿Por qué me dices bueno? Solamente hay un bueno. Bien claro. Por eso Dios Todopoderoso es bueno y es misericordioso. Yo, el Señor,
Te llamé en justicia, por tu mano te tendré, te guardaré y te pondré por alianza de pueblo, por luz de gentes. Es decir, te está diciendo yo el Señor. Cuando Él te dice yo el Señor, te está diciendo yo hago muchas cosas en tu vida. ¿Qué más dice? Yo soy Dios. Yo soy tu consolador. Yo soy el Señor. Yo soy el pan vivo. Todo está hablando Jesús. Yo soy la luz de la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy santo. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el todopoderoso. Y puede usted seguir estudiando la palabra de Dios y va a encontrar la palabra yo soy cuando Jesús el Cristo está hablando. El conocer el nombre de Dios Todopoderoso, Jesús ayuda al Hijo, la hija de Dios a dar gloria a Jesús, evangelizar en su nombre. Jesús reveló a todos que no hay otro Dios. El Padre, el Hijo, Jesús, el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Es decir, bien claramente, Jesús está revelando a todo ser humano, hombre y mujer, que no hay otro Dios. Ahora dice, ¿quién es ese otro Dios? No hay otro Dios. ¿Quién es el Dios? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Claramente Jesús ya nos lo reveló. ¿Quién es el que decía el yo soy? ¿Quién es el que dijo yo soy Dios de toda carne? Había sido el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios único, Dios Todopoderoso. Muy bien. El Padre, miren, el Padre dijo, nadie viene a mí sino por medio de Jesús. Ahí está. Nadie viene a mí sino por medio de Jesús. Eso está diciendo el Padre. Ahora, ¿qué dice el Hijo? Es decir, ¿qué dice Jesús? Jesús dijo, todo lo que les enseñé no es solo de mí, sino del Padre. Miren, hermano. Todo lo que yo les he hablado, todo lo que yo les he enseñado, no es solamente de mí, sino del Padre. ¿Y qué más agrega? Y les hará recuerdo el Espíritu Santo. Eso habló Jesús. Y ahora, ¿qué dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dijo, cree y confía en Jesús. Miren, el Espíritu Santo te dice, cree y confía en Jesús. Por eso ningún ser humano, un hombre o una mujer, puede decirle a Jesús, mi Señor. O puede decir, Jesús el Cristo, mi Señor, Dios Todopoderoso. No puede decirlo, porque no tiene el Espíritu Santo. Pero aquel que lo tiene el Espíritu Santo sí puede decir, Jesús mi Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, el Espíritu Santo dijo, cree y confía en Jesús y verás mis maravillas. ¿Está entendiendo? El Padre ha hablado. Jesús habló.
El Espíritu Santo habló. Es un Dios único y verdadero, un solo Dios. Ahora usted ya conoce al único verdadero Dios todopoderoso, el Padre Santo, el Hijo Santo, el Espíritu Santo. Amén. Ahora usted ya sabe, tiene un nombre. Si usted dice, yo creo en Jesús, o creo en Dios Todopoderoso, ahora usted ya sabe su nombre. Y dirá, Jesús el Cristo, mi Señor Dios Todopoderoso. Así usted ahora ya va a hablar. Jesús el Cristo, mi Señor Dios Todopoderoso. Muy bien, ¿qué nos dice en Salmos capítulo 112, versículo 1? Bienaventurado el varón que teme a Jesús, el Señor. En sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí el término temer significa creer y confiar. Isaías 48, 9, ¿qué dice? Por causa de mi nombre, Jesús, demoraré mi furor, y para alabanza mía te esperaré largamente para no talarte. Nos está diciendo, tienes tiempo para arrepentirte y conocerme como único Dios verdadero. Amén.